venimos, pero vamos a ver dos detallitos que a mí me parecen muy importantes y lo vamos a detallar. Dios los bendiga, hermanos, y bueno, vamos a comenzar. Muchos enseñan, hermanos, sí, la tengo anotada, es una introducción. Muchos se nos enseñan que el infierno no es real y muchos hasta enseñan que no existe. Hay doctrinas, ¿verdad? Hay sectas que dicen que te duermes, pero como vas a condenación, dice que ya no despiertan. O sea, ¿qué están diciendo? Ya murieron, entonces no va a ir ninguna condenación. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Dice que duermen y ya no son ya no van a despertar para condenación, van a quedar dormidos. Y niegan la existencia del infierno, ¿verdad? Es que no hay infierno. O sea que no va a haber ningún condenado, entonces no va a haber condenación. Vamos a Apocalipsis 20:11, hermanos. Espérame. Fuertes verdades, hermanos, venidas de la palabra de Dios. Fuertes verdades. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Pero puedes volver a esa? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Sí. Y dice el 12. Y vi a los muertos grandes, ¿qué? Y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice que fueron, ¿qué? Aquí. Juzgados, ¿quiénes? Los muertos, por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Entonces, aquí me está diciendo, ¿verdad? Que hay muertos, pero me está diciendo que van a ser sometidos a un juicio, ¿verdad? Porque dice que van a ser juzgados por sus obras. Dice aquí, ¿verdad? Había grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados según las obras que estaban anotados en esos libros. Entonces aquí me dice que sí va a haber condenación. Amén. Fuertes verdades, hermanos, las que vienen de la palabra de Dios. Aquí nos dice que los muertos primero van a ir al purgatorio y después esto van a ser declarados justos. No. Dice que fueron juzgados. Bueno, sí. Entonces, esto desmiente, ¿verdad? Varias doctrinas que están por ahí, ¿verdad? Que vamos al purgatorio, nos purgamos, nos purificamos y después otra vez vamos con el Señor. Ahora, la actitud de la Biblia, hermanos, es de que, mira, ya están dormidos, no los despiertes, no los molestes, no se vayan a molestar el montito. Dice 20:13 de Apocalipsis. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que ¿qué? Que fue lanzado al lago de fuego. ¿Hay condenación? Sí. ¿Sí? Dice aquí que van a ir al el lago de fuego. ¿Qué es, hermano? El infierno. Entonces dice, ¿verdad? Que él ve a muertos, lago de fuego. A ver, hermano. No, es que al parecer el infierno es uno, ¿no? Y el lago de fuego ya es Lo que pasa es que ya ves que va a ser el último infierno, ya son 3 infiernos de hecho. Entonces el último va a ser el lago de fuego. ¿Sí sabes dónde se supone que es? No. En el sur. Bueno, es lo que Es lo que ¿cuál dice. sería el Sí. primero? No, así déjalo ahorita. Vamos a dejarlo así porque el punto es que sí hay condenación. O sea, para mí el punto no es deja el infierno que exista, El no. lugar que sea, ¿no? O sea, sí existe el infierno. Sí. O sea, aquí me está diciendo que van a ser condenados y van a ser echados al lago de fuego.
Ahora, está mencionando aquí otro, ¿verdad? Que dice que es el Hades. El Hades, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo así. Entonces, 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, va a condenación. Irá a vacaciones, hermanos, ahí en el infierno. Se va a ir a broncear para estar bien tostadito. Y luego le dicen, ¿verdad? Ahí vienes para acá, ¿no? Que quedes bien, bronceadito. Dice, no, ¿verdad? El infierno, ¿por qué? Porque fue condenado. Hay condenación. O sea, el punto ahorita, hermanos, es de que el muerto queda dormido. O sea, el muerto duerme. Ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 4:3-18, la venida del Señor. O sea, los que mueren, los que quedan muertos, pero cuando venga el Señor hasta las nubes, va a permitir que su espíritu llegue y va a tomar cuerpo. ¿Cuál? El suyo. El suyo. El cuerpo que teníamos. Va a permitir que tome cuerpo. Se va a ir, o sea, va a ser ese cuerpo va a ser ¿qué? Transformado para ser glorificado. Entonces, eso ya lo vimos la semana pasada. El punto es ¿verdad? Sí, efectivamente están durmiendo, pero va a llegar el momento que van a resucitar para que sean juzgados. Ese es el punto, para que sean juzgados. Entonces, la Biblia es clara y esto el hombre no le gusta, ¿verdad? No lo quiere entender. Ellos por vista ven, y mientras ven pachanga, fiesta y pachanga y más pachanga, dicen eso del infierno, eso no es cierto. De hecho, también hay otra versión que comentábamos la vez pasada, hermano. Muchos dicen, ¿verdad? Que Dios no castiga. Dicen que Dios es amor y Él no puede castigar. ¿Será cierto eso? Vamos a Hebreos 12:6, hermano. La Biblia nos deja muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de Dios? En este caso, dice aquí, para los hijos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe cuerpo. Entonces, nosotros seguimos pecando, hermanos, sí, ¿verdad? Pero ahora la actitud de Dios es diferente. Ya no hay condenación para nosotros, ¿verdad? Ahora dice que hay ¿qué? Disciplina. Y que azota, ¿verdad? O sea, a veces que nos puede ir como en feria y decimos, ¿qué pasó? No, pues Dios está tratando contigo porque eres hijo. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Porque eres hijo. Entonces, pero dice hijo, o sea, ¿qué significa eso, hermanos? Hijo. ¿A qué se está refiriendo? Que somos hijos del Señor. A ver, lea Juan 1:12 por ahí, Karen. Juan 1:12, hija. Lee Juan 1:12. ¿No le encuentras, Karen? Sí. 1:12. Porque ya recibimos a Jesucristo, somos sus hijos. A ver, Karen. Dice, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, entonces, creer es sinónimo de qué, hermanos? De fe. De fe. Dice, el que lo recibió, ¿a quién? A Jesucristo. A Jesús. Entonces, aquí está rápido la cuestión. Hay que recibir en fe a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, se nos da la potestad, o sea, se nos da el derecho de ser declarados hijos de Dios. Y por tanto, ¿verdad? Si nos portamos mal y estamos en indisciplina, pues vamos a ser disciplinados por Él y azotados, dice la Escritura. Pero si no somos hijos, Vamos a ser aceptados, pasados, juzgados. vamos a ser condenados, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y pues dice la Escritura que van a ir al infierno estas personas. Entonces dicen muchos, Dios es amor, Dios no castiga, Dios no es malo, o sea, ¿cómo me va a mandar a esto? Además ni existe. Vamos a ver esta parábola de la red, hermanos, se pone en el así, vamos a leerla. 13, 47 al 50. ¿Empiezan ustedes, hermanos? ¿Bien?
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. así Será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán de los malos de entre los justos. ¿Todos? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué lugar es este? Padre de los cielos, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido llegar hoy aquí. Bendito Padre de los cielos, el culto debido es para ti, Señor, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Tuyo es el reino y la justicia, bendito Padre. Dice la Escritura que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Padre bendito de los cielos, predispone nuestro corazón, bendito Padre, al recibir esta palabra, Señor, y que sea para nuestro crecimiento y edificación espiritual. Tú, bendito Padre, eres bueno, eres amoroso, pero también nos previenes, bendito Padre, que van a llegar tiempos muy difíciles en los que aquellos que no te han recibido, que no han ido en fe a tu Hijo Jesús, van a sufrir, Señor, una situación de condenación, nos dice la Escritura, y nosotros queremos tu bendita palabra, Señor. Por eso, bendito Señor, danos ese conocimiento, que sea tu Santo Espíritu dándonos esa luz del entendimiento, Señor, y que quede muy claro, bendito Padre, esa enseñanza, porque es clave. A veces muchos damos por sentados, Señor, que somos cristianos, a través de años que estamos a veces frecuentando una iglesia o estando sentados en una butaca con una Biblia en la mano, pensamos o creemos, Señor, que ya somos cristianos. Y la Biblia nos deja muy claro, Señor, que debemos de tener mucho cuidado. Ya no es si perdemos o no la salvación, sino más bien si la tienes. Y si eres hijo de Dios y ya te fue dada la potencia de ser hecho hijo de Dios. Padre de los cielos, en tus manos quedamos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu llevándonos y conduciéndonos a toda justicia y verdad, y seas tú con nosotros y nosotros contigo, Señor. Y todo esto te lo pedimos y clamamos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Esta parábola, hermanos, decía la vez pasada que es muy semejante a la de la parábola del trigo y la cizaña. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. Entonces, definíamos qué es parábola. ¿Se acuerdan qué es parábola? Una semejanza. Dice, exacto, es una semejanza. ¿Entre qué y qué? Entre algo cotidiano y algo espiritual. y normalmente decía Jesús, ¿verdad? El reino de los cielos. ¿Qué sale de aquí? Una enseñanza espiritual. Entonces, es comparar algo cotidiano, algo que conocemos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre con 2 hijos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sale a contratar trabajadores para su viña. O sea, eso lo entendemos muy bien, ¿verdad? El reino de los cielos, bueno, dice la Escritura, que para eso son las parábolas, para hacernos saber. Lucas 9, 8 y 10, vamos a Lucas 9, 8 y 10, por favor. ¿Lucas qué? 9, 8, ay no, pero ya me equivoqué. ¿8 qué, perdón? 9, 8. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué? 8, 9. 8, 9. Vamos 8, 9 entonces. 8, 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Léalo, hermano Juan. Y les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Bueno. Entonces, hay misterios, ¿verdad? Que Dios quiere que sepamos del reino de los cielos. Y Jesús usó mucho este diálogo de la parábola, ¿verdad? Parábola, para enseñarnos los misterios del reino de los cielos. Pero aquí me está diciendo algo, que esto es ¿para quién? Para discípulos. Porque es bíblico, ¿verdad? Es profético que a algunos no les es permitido saber eso.
Dice que oyendo no entiendan. Entonces me está diciendo, esto es para los que creen verdaderamente, esto es para salvos, esto es para hijos de Dios. Entonces va a haber luz. ¿Es a quien la da? El Espíritu Santo. Nos da entendimiento para entender la palabra, ¿verdad? Y poder comprender estas cosas. Pero dice aquí, yo les hacía una pregunta a la vez pasada. ¿El reino es quien castiga? ¿Dios es quien castiga? No, no. Ya dijimos que el que no cree, dice 1.18 de Juan, dice, ya de antemano fue condenado. El que no creyó. El que creyó, pues no va a ser condenado. Pero el que no creyó, dice, de antemano ya fue condenado. Es decir, se cumple la parábola, es decir, no soy yo quien los condena, son ustedes mismos quienes se condenan. Y desgraciadamente dice la palabra, el que no es conmigo es contra mí es. Contra mí es. Y esto hay que entenderlo claramente porque dice el Señor, si no estás conmigo, estás contra mí. Eso a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Pero no sé ustedes, hermanos, si han llegado ya a ese entendimiento. O sea, si no estamos con Él, estamos contra Él. Así de sencillo. Entonces, por parábolas, ¿para qué? Para que los discípulos verdaderamente entiendan los misterios del reino de los cielos. Entonces, no es Dios quien castiga o quien condena, es uno mismo al no creer. Dice que amaron más sus tinieblas. Bueno. Decía yo, es muy semejante esta parábola que vamos a ver a la del trigo y la cizaña. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Estamos en 13:24, ¿verdad? Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tú tienes cizaña? Ahora, dijimos que el trigo, ¿qué son, hermanos? ¿Se acuerdan? Las personas. Los Sí, cristianos. pero son los ¿qué? Cristianos. Los verdaderos creyentes. Los verdaderos, los auténticos. Entonces, ¿la cizaña quiénes son? Los que aparentemente Los que creen. aparentan ser y no son. Los que están aquí varios años y de pronto resulta que no estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, la cizaña son los que no son, los que parece que son, pero no son. Entonces, dice la escritura, y cuando salió, dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. No, dice, déjalos crecer juntamente, lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atala en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Estamos en Mateo 13:49. Y así será el final del siglo. Dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. O sea, va a haber un apartamiento. Dice, apartarán los malos de entre los justos. Va a haber un apartamiento. ¿Lo entendamos esto o no lo entendamos, verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? Dice, los que creen, dice, no van a ser condenados, mas los que no creyeron ya han sido condenados de eterno. Bueno. Ambas hablan de hacer un apartamiento, una separación entre malos y justos. ¿Quiénes son los malos, hermanos? Los pecadores. ¿Quiénes son los malos? Los pecadores. Los pecadores. Los que dijeron No. que no. ¿Quiénes son los justos? Los que Los creen. que creen. Los que fueron a la sangre de Cristo y lavaron sus pecados Amén. con la sangre del Señor Jesucristo y fueron declarados justos. Dice aquí, estos van a ser separados de estos y de estos. ¿Lo entendamos o no lo entendamos? Porque al decir no creo en Dios, no quiere decir que no se va a cumplir todo esto. Dios es Dios y va a seguir siendo Dios. ¿Lo entendamos o no? Ambas hablan de separar lo bueno de lo malo.
Entonces, en aquella se refiere al trigo, ¿verdad? Los hijos de Dios, o sea, aquellos que ya fueron bañados con la sangre de Cristo. Y la cizaña, ¿quién simboliza? Dijimos, a los que dicen que son, pero no son verdaderos creyentes. Entonces, en la parábola de Raler dice que es semejante a una red, como una red que es echada al mar. Entonces vamos a empezar. Asimismo, estamos en el 47 de Mateo 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Entonces, dice que el reino de los cielos, es lo que decíamos, es una comparación, es una semejanza. Están comparando, la están comparando a una red. Hermanos, un gancito para el que me diga qué es la red. Evangelio. Híjole, no se vale. No se vale, que tú viniste el jueves. No se vale, no hay gancito. Aquí no. Reino de los cielos es semejante a una red. La red, entonces, ¿qué sería, hermanos? Ahora, recordemos que Lucas nos dice, ¿verdad? Que Jesús iba anunciando ¿y qué? Y predicando el reino de los cielos. Venía anunciando por todo lugar, por toda aldea, el evangelio, el reino de los cielos. El evangelio, ¿qué es, hermanos? Dice Romanos 1:18, 1:17 y 1:18. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es decir, que la salvación solo y solamente viene del poder de Dios. Es decir, la salvación solo y solamente viene del poder de Dios. Y dice, ¿verdad? Que la fe es por oír la palabra de Dios. Entonces, fíjense cómo Dios todo tiene en control. No deja nada al hombre y no deja nada al azar. Es decir, aquellos que decimos, ¿verdad?, que la salvación se pierde. Bueno, la fe no depende de mí, dice que es don de Dios. Efesios 1:8. Sí. Que la fe es don de Dios. Entonces, es una gracia que Dios me da. Entonces, esta fe yo no la... O sea, yo genero fe muy rara, ¿verdad? Porque yo creo que México va a ganar ahora este mundial. Yo creo que el Chivas ahora sí va a quedar campeón. Y yo creo que Cruz Azul va a quedar ahora sí campeón. O sea, esa fe es la que estamos hablando aquí. No, ¿verdad? Estamos hablando de algo que espiritual. Entonces, me está diciendo que el evangelio es la red. Y necesito yo generar fe. Entonces, necesito devorarme este alimento, comérmelo. Pero ansiar hacerlo, ¿verdad? Querer hacerlo. ¿Por qué? Porque en mí se va a generar poder de Dios para salvarse. Y recordemos que la palabra dice, ¿verdad? Dice, la palabra que yo os he dado, dice, es espíritu y es vida. Y vean lo que dice, dice la palabra, que la palabra es viva y eficaz y parte el alma del espíritu. Dice que la palabra es viva y eficaz. A ver, Tanis, ahora sí me asito. Dime qué es eficaz. A ver, ¿Sí es eficaz? ajá, a ver. Sí, déjame, te la dije. Una cosa bien hecha. ¿Ya lo Viva. dijo el hermano? No. ¿No? Viva. ¿Quién dice, yo soy la luz de los hombres? Dice, yo soy la luz de los hombres. ¿Y yo soy qué? ¿Esa luz qué es? ¿Qué es? Sí, pero ¿qué es? Vida. La vida de los hombres, dice Juan. Yo soy la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. Y dice 1:4 que esa luz, esa vida, esa... Vamos a leerlo. Hablando al aire. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice Jesús en 12:8, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Entonces dice, fíjense, vean lo que dice, ¿eh? Dice, nosotros tenemos que ir al evangelio para generar ¿qué? Fe. Y dice, ¿verdad? Que la fe es por oír la palabra de Dios. Entonces dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Este es el objetivo, ¿verdad? Obtener nuestra salvación. Entonces dice, la palabra que yo os he dado, lo dice Jesús, es espíritu y es vida. Sabemos que Dios nos introduce a la ley del Espíritu Santo.
Y dice que en esta ley hay que, mira, 8.1, 8.1, 2, 3 y 4 de Romanos. ¿Sí? Entonces me está diciendo, la palabra que yo os he dado, ya también ahí, pero buscándole. Híjole. Para comprobar. Dice, la palabra que yo os he dado, dice la palabra, el evangelio, que yo os he dado es espíritu, dice, y es vida. Bueno, fíjense, dice la palabra, es viva y eficaz. Dice que eficaz es, hermanos, es aquello que produce el efecto deseado. ¿Cuál es el efecto deseado que provocamos al leer la palabra? La fe. La fe. Es viva y eficaz, o sea, produce el efecto deseado. ¿Qué queremos producir? Eso significa eficaz. Y me está diciendo, la palabra es viva, o sea, ¿qué viene de esta palabra para mí, hermanos? Vida. Vean cómo está cerrado, o sea, Dios no deja nada al azar, no deja nada a que el hombre por siempre ha fallado, ¿verdad? Por siempre ha fallado, una y otra vez. Y esto ha sido motivo de juicios y juicios para el pueblo de Dios, por no entender esas cuestiones. ¿No? Dice, mi pueblo pereció, o fue destruido, dice, por falta de conocimiento. Entonces es necesario, ¿verdad?, que vayamos a la palabra. Una persona que viene y se siente y no lee la Biblia, hermanos, yo no sé qué tipo de fe generará en su alma, ¿verdad?, en su espíritu. Porque me está diciendo la palabra, ¿verdad? Solamente la palabra, dice, la fe es por oír la palabra de Dios. Y yo necesito esto, ¿verdad?, para verdaderamente estar en las cosas del Espíritu. Y ahora, fíjense lo que dice, que Dios busca a esos adoradores que lo adoren en Espíritu y verdad. ¿Esto quién me lo dio? ¿Quién me lo da, hermanos? Jesús. Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús. Vean cómo está. Nada depende de lo otro. Nada. Lo único que depende es que vayas a tu Biblia y te la devores, te la comas, para que produzcas el efecto deseado. Porque dice que la Biblia es eficaz. Produce el efecto deseado, ¿cuál? Dice que es una red que es echada al mar. Okay. Aquí es lo espiritual. Y aquí es lo Material. terrenal, lo material, como dice mi hermano Jesús. Es una red, que es como una red echada en el mar. El mar que hemos dicho que simboliza, hermanos. Muerte. Mar. Esto simboliza. ¿Y qué hay en la tumba? Muertos. Muertos. El mar es símbolo de los muertos. Y vean lo que dice aquí. Vamos, ¿me ayudas a leer 6.22 de Juan, hermano? Y 6 a 6.26. 6.22 a 6.26. ¿De Juan? De Juan, por favor. ¿De Mateo? Juan 6.22. Juan 6:22 al 26. Ya te embotaste con el janquito, ¿verdad? Espérate que terminemos, ¿eh? Me estás pensando en él. Te estoy viendo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciáis. Trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la... 6.22 de Juan. Sí, No. ¿no? El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, junto al lugar, donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 26 de 26. 24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y ¿Ya allá estaban buscando qué? El camino. Estaban buscando el camino. 6.25 hermanos. y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo,
que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sí, lo voy a leer de una vez. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, dice ahí el relato, que llegan y ven a Jesús. Jesús lo pongo como la cruz. Aquí la gente. No sé si entienden el relato, hermanos. Jesús caminó por el mar. Sí. Llegó al otro lado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si estamos diciendo que mar significa tumba, hermanos, No sobre la muerte. Jesús él va rumbo ¿a dónde? A Jerusalén. Jerusalén, símbolo de la ciudad de Dios. Él quiere que nosotros de lo terrenal pasemos a lo espiritual. Es decir, aquí estamos como muertos espiritualmente. Porque nacemos en lo espiritual, muertos. Recordemos que con Adán y Eva perdimos esa comunión con Dios. Estamos muertos espiritual. Y tenemos que ir a Jesús, ¿verdad? Para que Él nos dé el poder de ser salvos. Entonces vean lo que dice aquí. Dice, le preguntan, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús bien les pudo haber dicho, yo soy de aquí. Yo siempre he estado aquí. Por eso les digo que me sigan. Porque dice, yo soy la transición entre qué, entre la muerte Y la vida. y la vida. Y ahí están cuántos yo soy de Jesús, ¿verdad? Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy, dice. Yo soy la transición de la muerte a la vida. Por eso nos dice, ¿verdad? Sigue. Y dice, mi palabra que yo os doy es vida y es eficaz. Va a producir en ti fe, que es poder de Dios para la salvación. Pero notemos, ¿verdad? Dios no deja nada a la deriva, todo está perfectamente, herméticamente cerrado. No hay falla. Y aquí no podemos, dice que Dios no puede ser engañado, es decir, nosotros ante Dios no podemos engañar. Él sabe, ¿verdad? Conoce la condición de nuestro corazón y Él sabe perfecta quién es y cómo y qué somos. Entonces, dice Jesús, si se fijan, Él caminó sobre el mar. Dice, ¿cuándo llegaste? Yo soy de aquí. Ustedes son los que tienen que seguirme para venir para acá. Yo siempre estoy aquí y estaré aquí. Y dice la Escritura que Él siempre está tocando a nuestro corazón, ¿verdad? Esperando que le abramos el corazón para que Él pueda entrar a nosotros y podamos tener ¿qué? Comunión con Él. Es decir, esa vida espiritual que perdimos porque estamos muertos. Me dice, sígueme para que cenemos juntos, o sea, para que tengamos ¿qué? Comunión nuevamente. Entonces, leímos 6:27-29 otra vez, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Solamente creer en Él. Ellos ven obras, ¿verdad? Ellos ven obras. Dice Jesús, no son obras, es fe. Y Efesios otra vez 2, ¿verdad? Efesios 2. No por obras para que veáis, sino que por fe. Y eso no es de vosotros, dice, es don de Dios. Entonces también esta tiene que generarse de allá arriba para mí, por gracia, por misericordia. Entonces Jesús es la transición de la vida a la muerte. ¿Esto lo entendemos bien, hermanos? ¿No hay duda? No. Entonces dice,
Que esa red, ¿qué es la red dijimos, hermanos? Entonces, el Evangelio, dice, el Evangelio que echada al mar, o sea, echada al mar, vamos a nuestro texto base otra vez, Mateo 13, sí, dice, así mismo el reino es semejante a una red que echada al mar. Entonces, que el Evangelio, el reino de los cielos es semejante al Evangelio que echado al mar, echado a la tumba, echado a los muertos, recoge toda clase de peces. Recoge toda clase de peces. Dice, vamos a Juan 5:25, por favor. ¿Alguien me hace el favor de leerlo? Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Es decir, aquí estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Sí? Dice que si oímos la voz de quién, dice que ¿qué va a ocurrir? Vivirán. Vivirán. Es decir, Jesús nos ofrece una vida, ¿verdad? En el Espíritu, dice Romanos 8, que esa vida, esa ley, o sea, Dios nos mete a una nueva ley, nos quita de la ley de Moisés, de la ley terrenal, pero nos vuelve a sujetar a otra ley. Dice que ahora es la ley del Espíritu, pero en ella ya no hay muerte, porque dice que en la ley terrenal, dice, toda alma que pecare, esa morirá, pero en la ley del Espíritu, dice Romanos 8, que esa ley es de vida. ¿Por qué? Porque en esa ley, hermanos, ya fuimos declarados justos. Justos, porque aquí precisamente dice, aquí, o sea, ya no van a despertar, o sea, van al purgatorio, los declaran justos y vete para acá. No pasa eso, es decir, van a ser condenados. ¿Por qué? Por sus obras. Por sus obras. Dice, entonces, el que oyere, entonces, el que haga caso, ¿verdad? El que obedezca. Entonces, ese es el punto del Evangelio, ¿verdad? Obedecer. Porque dice que el primer paso lo damos solos, pero el siguiente ya lo damos con el Señor. Ella nos conduce, nos va llevando. ¿Cómo? A través de su escritura, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, dice la escritura. O sea, la cuestión es que vayamos al Evangelio, que obedezcamos en fe. Y lo dice la escritura, no vamos a ir, dice Romanos 1, 6, 7, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, esa red, ese Evangelio es echado al mar, dice, y recoge toda clase de peces. Yo les platicaba, ¿verdad? Que mucho se usa la red, se enreda aquí en el brazo. En el momento que la avienta el pescador en su barca, la red se expande y cae en círculo. Y va haciendo esto, cuando va cayendo, nos va atrapando los peces. Entonces, la sacan, la meten a la barca, la llevan al final, a la orilla, y ahí sacan la red. Bueno. Antes era común ver a Pedro, ¿verdad? A varios de los apóstoles que incluso eran pescadores, con esa red, ¿verdad? Ahora, una vez llena la sacaban, y se dice que la llevaban a la orilla para sacar a los peces. ¿Y qué hacían? Los separaban. Porque a veces recogían también objetos. A veces también recogían pescados que no eran silvestres, o que eran, no eran comestibles, no eran para comer. Entonces había que hacer una separación. Entonces dice que los buenos eran puestos en una cesta, pero a los otros los echaban. O sea, los desechaban. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que una parábola, estamos diciendo que es una comparación entre algo cotidiano, dice, y algo que no conocemos, en este caso el reino de los cielos. Dice que a través de ella nos revela los misterios precisamente del reino de los cielos, pero tiene que ser a discípulos. Entonces, viene una enseñanza espiritual. Si no somos discípulos, para nosotros esas enseñanzas, ¿qué serían? Locura, dice la escritura, porque seríamos hombres naturales. Entonces, aquí, ¿cuál es la verdad que nos está enseñando, hermanos? Que va a haber una separación de malos y justos. Esa es la enseñanza que nos está dando aquí la escritura. Vamos otra vez a 13, a Mateo 13, hermanos, por favor, que se lleven. Una vez llena,
Dice, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan afuera. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno. ¿Qué pasó, hermanos, aquí? ¿Qué sucede? Bueno, hay gente que cree, pero hay gente también que no cree. Hay gente buena que sí cree y genera fe, ¿verdad? Va a Cristo Jesús en fe, obedece y llega al Evangelio y sí llega a la fe, ¿verdad? Empieza a generar fe. Pero hay gente mala que parece que hace esto, o sea, como la cizaña, pero no lo hace. Pareciera, ¿verdad?, que sí es un cristiano, pero al final de cuentas dice la Escritura, es que ustedes no creen, dice, aman más las tinieblas, o sea, aman más sus pecados que la luz admirable de Cristo. Esto lo figuró aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con peces, dice peces buenos y peces malos. Entonces los peces buenos simbolizan a los verdaderos creyentes, pero los malos tipifican ¿a quién? A los pecadores. A los falsos creyentes. A los falsos creyentes. Es terrible este mensaje, hermanos, porque de hecho dice aquí más adelante, ¿no?, que muchos predican y echan fuera demonios. Y Jesús les va a decir, no los conozco. Es terrible este mensaje. Y vamos, no deja duda, ¿no?, que tenemos que tener cuidado. No demos por sentado que ya somos cristianos. No demos por sentado que ya somos verdaderos y auténticos creyentes, porque pudiéramos no estar en esa situación. Ahora, recordemos, hermanos, que todo lo que, mucho de lo que es en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Pacto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí que pocos van a ir con Dios y muchos van a ir abajo, ¿no? Pocos van a ir con, dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Pocos escogidos. Muchos van a ir, dice, abajo, o sea, al infierno, y pocos van a ir con Dios. Pocos van a ir con Dios. Entonces, vamos a Mateo 13:48, otra vez, por favor, hermanos. Dice, y una vez llena, ¿quién? La red, el Evangelio, dice, la sacan a la orilla sentados y recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Pues lo sacan a la orilla, lo sacan de la tumba, y dice que sentados con toda calma, con toda paciencia, con toda meticulosidad, dice, verán cuáles son los peces y cuáles son los buenos y cuáles serán los peces malos. Entonces los buenos serán puestos en una cesta y los demás serán, ¿qué? Echados. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esta frase, hermanos, es lo que me hizo repetir esta enseñanza, porque lo voy a precisar. Oí la grabación y a mí en lo personal no me queda duda, pero creo que no fui tan preciso y eso lo vamos a ver hoy con dos cuestiones. Vamos a ver las dispensaciones y vamos a ver qué significa este detallito. Así será el fin del siglo. ¿A qué se refiere este? Ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la predicación. Entonces dice, así será el fin del siglo, serán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán, ¿a dónde? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, así será el fin del siglo, o sea, saldrán los ángeles, van a apartar a los malos de los buenos. Vamos a Juan 3:16, hermanos, Juan 3. No, pero le entendería mejor Al 21, Al 21. Ya ves, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces dice, esta es la condenación. Que la luz
¿Esta qué es? Dice, pero amaron más las tinieblas. ¿Esto qué es? Muerte. Dice aquel que está en la ley, ¿verdad? Porque está sujeto, o sea, no está, o sea, todo tiene que estar sujeto siempre, ¿eh? Tanto a un gobierno como a una ley. Entonces, el que no va a la luz, pues sigue en la ley, ¿verdad? En la ley de terrenal. Y dice la ley que aquel que toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, está sujeto a esto. Entonces, la luz dice, esta es la condenación. Aquí le podemos poner tumba condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino, pero el hombre amó más. O sea, amó más que el pecado. Amaron más su pecado. Bien. Vamos a Mateo 12:30, amigos. Recordemos que no tenemos alternativa. ¿Alguien lo tiene? El que no es conmigo ese, Sí, hermano. el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice, el que es conmigo, y el que no es conmigo. El que es conmigo, ¿qué dice? Recoge. Y el que no es conmigo, dice que desparrama. ¿Qué recoge, hermanos? Almas. No. Bendiciones. Bendiciones, pura gracia de Dios. La fe, la salvación, el Espíritu Santo, la vida, el poder de Dios que es para salvación, la fe, la verdad, Cristo Jesús. Amor. El que es conmigo, amor, ¿qué más? Unidad. Benignidad, ¿qué Gracias. más? Humildad, bondad, templanza, fe. El que es conmigo va recogiendo de las riquezas inescrutables de Jesús. Pero el que no es conmigo dice, desparrama, o sea, todo. Y va recogiendo ¿qué? Traición, amargura, error, rencor, odio, envidia. Eso es lo que va. Por eso dice, el que es conmigo, o sea, recoge. Pero el que no, dice, desparrama. O sea, no recoge lo bueno, las bendiciones de Dios. Sino va desparramando, o sea, va haciendo alarde de que yo no necesito de Dios. No quiero de Dios, no me interesan las cosas de Dios. Por eso yo siempre hago esta separación, ¿verdad? Jesús es la transición de la muerte a la vida. De lo terrenal a lo espiritual. De las tinieblas a la luz. De la muerte a la vida. Nacemos muertos, hermanos, sabemos que nacemos en pecado y somos automáticamente enemigos de Dios. Dice, y para los buenos vendrá el cumplimiento ¿de qué? De las promesas. Para esto son las promesas. Una de ellas es ¿cuál? La vida eterna. Para esto son las promesas de Dios. No, ¿verdad? No. Van a estar ajenos a los pactos, a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. ¿Qué estamos ahorita esperando nosotros como promesa, hermanos? El arrebatamiento. Bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, una promesa, ¿cuál sería, hermano Lalo, si te acuerdas? Una nada más. Exacto, como dice Lalo, la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Esa es una esperanza muy grande que tenemos nosotros los cristianos. En que Jesús vendrá por su iglesia, o sea, lo acabamos de ver en 1 Tesalonicenses 4. Léela, ¿no, hermano Tanis? ¿Sí puedes? ¿Sí puedes? 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14. ¿4:13 o 14? Sí. 13 que nos... Sí.
4. 13 Ajá. en adelante. Sí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira qué promesa. Otra promesa dice que estaremos siempre con el Señor. Y dice, yo me voy a preparar, ¿qué? Morada. Para que donde yo estéis, Juan 14, Lalo, Juan, Stanislao, Enrique, estén conmigo. Otra promesa. Entonces, una pregunta. Decía yo al principio, muchos dicen que no existe el infierno. Si no existiera el infierno, hermanos, ¿todo esto tendría sentido? No. No tendría sentido nuestra fe, no tendría sentido nuestro evangelio, no tendría sentido. No hay condenación, no hay infierno, no pasa nada, no sucede nada. No habría cristianismo, no habría esa lucha, ¿verdad?, de abstenernos de pecar, de decir, no, esto ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy en Dios, voy con Dios y voy para Dios. Yo no puedo hacer eso. Unos decíamos, el hermano Juan la vez pasada, unos que decíamos, el hermano Juan, ¿se acuerdan? Se están muriendo y dicen, pues, 5 minutos antes me arrepiento. Dicen, yo voy a manifestar, ahí mencionas, muchos así viven. Dicen, no, Dios, yo voy a decir que ya me arrepiento de mis pecados, y pues Dios es amor, Dios es grande, Dios es misericordioso, y Él me va a recibir. Y qué cuidado, ¿no? O sea, Dios quebrándonos aquí la cabeza estudiando el Evangelio y tratándolo de explicar y tratando de encontrar las verdades espirituales. Y estos dicen, no, ya cuando me esté muriendo ahí, rápido me arrepiento. Vamos al Sermón del Monte, hermano Stanislao, véame. Recordemos vamos a ver la parte final del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, abarca el capítulo 5, el 6 y el 7. Jesús aquí hace una distinción, pero perfectamente detallada, hermanos, de estos, ¿verdad?, de los que creen y de los que no creen. Pues vamos a la parte final de este sermón, 7:21 al 23, hermanos. 7, 21 al 23. No, al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor. Fíjate, hermano Samila, 7:21 al 23. Sí, porque esta es una parte importantísima de eso. 7:21, hermana Valentina. Ya no se me distraiga. 7:21 al 23. Sí, otra vez lo puedes leer, hermano Valentina, por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ¿qué? Dice, en el reino de los cielos. Y aquí nos acabamos de decir Señor, Señor, ¿verdad? El reino de los cielos es como dice muchos, dice, creen que están dentro, pero aquí me está diciendo que no. Muchos creen que están adentro. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, esto hermanos, de verdad suena tremendo. Dice, no profetizamos, o sea, ¿qué es profetizar? Predicar. Dice, no predicamos en tu nombre. Y todos de una u otra manera lo hacemos en la calle, ¿verdad? Lo hacemos con nuestras familias, lo hacemos con nuestros hermanos, lo hacemos con nuestros compañeros de trabajo, lo hacemos con nuestras esposas. Lalo ya le está predicando el evangelio a su hija. Ya le está hablando del reino de los cielos, ya le está hablando del Señor Jesucristo. Entonces está predicando, en el momento que va y habla de Jesús, está predicando. Y aquí dices, Señor, yo prediqué en tu nombre.
O sea, están dentro. ¿Sí? Se dice discípulo. Se dicen discípulos. Pues esto quiero que lo entiendan muy bien. ¿Vas a decir algo más? ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Por qué se da esta situación, hermano? ¿Por qué ellos obran en favor de la humanidad? O sea, sanan, echan fuera demonios. Eso es lo que hicieron los discípulos, ¿no? Sí. ¿Pero en el nombre de quién? En el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesús. No lo hacen en su poder de ellos, ni en el nombre de ellos. Lo hacen en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús tiene poder. Es poder. Es gloria de Dios. Recuerda que dice Hebreos, perdón. Algunos del nombre de Maldonado. No, lo que ¿O no pasa- lo hay? Sí lo hay, ¿no? Sí, dice. Sí. ¿Qué Dice, pasa, hermano? acuérdate Nomás que para terminar. dice Hebreos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y en su nombre no echamos fuera demonios, Sí. no tratamos de sanar, no tratamos. Sí, ahora sí, perdón. Sí, lo que pasa, hermano, es que Dios obra y se mueve a misericordia Sí, por su soberanía. así es. Y muchos de estos personajes creen que en realidad fueron ellos los intermediarios. Sí, no, es No es una así. total falsedad. Obra al Señor por su misericordia es cuando Él hace la obra, ¿no? Ahora, Sana. te recuerdo esta cita bíblica, hermano. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, sino para qué, hermanos, está prudencia, sino para que las obras de Dios no son, aquí no está diciendo obras del hombre, o sea que el hombre nada tiene que ver. El Señor es el Señor y es su gloria, es su gracia, y dice que yo doy fe, yo doy misericordia a quien yo quiero. Y dice aquí, no es que haya pecado este sus padres, dice, sino que, dice, este ciego es para que las obras de Dios, ¿qué? Se manifiesten en él. ¿En quién? ¿Qué es ciego? Pecador. Es lo que nos está diciendo. Hay la parte de la Biblia que nos habla del paralítico de Betesda. Y ahí define muy bien Juan al hombre caído, al que tiene una naturaleza pecaminosa. Y los dice como ciegos, paralíticos, cojos y enfermos. El pecado, hermano, es una enfermedad que va creciendo. O sea, no va menguando. El único antídoto para que tú quites el pecado en lo espiritual es la sangre de nuestro Señor. Es el único antídoto que existe. No hay otro. Esa enfermedad no se va a quitar hasta que tú vayas a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Dice, sus obras son malas. Y vimos Romanos 3, ¿verdad? No hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. Todos. ¿Por qué? Porque están bajo el pecado. Es una enfermedad, y es una enfermedad que no decrece, al contrario, cada vez se van depravando más las personas. Y la única solución es que vayamos a la luz, a Jesús. Que vayamos a dónde. Por eso la puse hasta arriba. Yo puedo creer que Jesús alimentó a 5,000, lo hemos dicho 1000 veces esto. Yo puedo creer que Jesús, un milagrero. Yo puedo creer en Jesús, sus milagros así, rápidos, que resucitó a Lázaro, que rápido le dijo a la suegra de Pedro, sírveme, y en el momento se paró. Que le dijo al paralítico, párate, coge tu lecho y anda. 3 órdenes potentes que dio Jesús y se cumplieron. 3 órdenes que llevaban ahí 38 años, que no podía ni moverse. Dada por su naturaleza pecaminosa. Hay que entender una cosa, hermanos. Nosotros en el momento que estamos en pecado, con esa naturaleza pecaminosa, estamos en una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Pero ¿cómo se dice también? Una naturaleza caída. ¿Qué significa caído? Que necesitamos ser Salvados. salvos. O sea, por nuestros medios, por nuestras obras, ni por Buda, ni por Andrés Manuel López Obrador, ni por o sea, ¿podremos ser salvos? No. No. Eso significa nuestra naturaleza caída. Solo y solamente es a través de la sangre de Jesús que podemos alcanzar la salvación. Amén. Eso significa naturaleza caída. Necesitamos ser salvos. Adán pecó,
Y pudo haber dicho, no, ¿sabes qué, mija? Véngase, vamos con Dios, vamos a hincarnos y pedirle perdón al Señor porque Él es nuestro Dios, Él es el Creador, Él es Dios. Vamos a pedirle perdón. ¿Qué hizo? ¿Se escondió? Se escondió, fue y se escondió. Y Leo, ¿todavía qué hace? Cose sus hojas de higo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Las religiones. Religiones. O sea, fíjense cómo el hombre desde el principio suple a Dios. Fíjense, ¿eh? Dice, no, yo contigo, yo por mis medios. Hermanos, naturaleza caída significa que necesito ser salvo. Entiéndanlo eso bien. Y solamente lo puedo alcanzar, ¿cómo? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Solo y solamente lo puedo alcanzar a través de ser bañado con la sangre de nuestro Señor Jesús. Eso significa naturaleza caída. Que no hay medio, no hay forma, no hay obra, no hay nada que me pueda salvar. Nada, hermanos. Entiéndanlo eso bien. Nada. Solo y solamente es ir en Jesús porque Él es la vida. La vida espiritual y la vida eterna. Solamente, por eso decía, el pecado es una enfermedad. Es una enfermedad cuyo antídoto único y exclusivo es la sangre de Cristo. No hay otro medio. Eso significa que tenemos una naturaleza caída. ¿Qué significa? Que necesitamos ser salvos. No podemos ser salvos por ningún medio, por ninguna forma, por ninguna obra, por ningún hombre, por ninguna religión, no hay forma, hermanos. Y recordemos que Jesús no es religión, Jesús es comunión, porque eso fue lo que perdimos ahí en el Edén, comunión con el Señor. Muchos me dirán en aquel día, dice, profetizamos en tu nombre. Yo quiero que entiendan esto, hermanos, todos, Eduardo apenas hace 21 meses recibió a Cristo Jesús, ya le está predicando a los ángeles. Ya está predicando. En el momento que yo voy y me acerco a alguien y le digo, ¿sabes qué? ¿Tienes problemas? Mira, ¿sabes qué? Yo conozco una solución a todo eso. Yo conozco una solución a todos tus problemas. Yo conozco una solución en donde tú te puedes refugiar y te puedes consolar y puedes ser lleno de amor y puedes ser cobijado por el rostro de nuestro Señor Jesús. Ya le está predicando. Y aquí el punto es este que dice, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre. Dice, o sea, es decir, son personas que están dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Entonces dice que creen que son. La cizaña, ¿verdad? El pez malo. Son creyentes que creen que parece que son, pero no son. No son. Y aquí la escritura me lo dice bien claro, dice, muchos me dirán en aquel día, o sea, aparentaban ser hijos de Dios, ellos profetizaban, pero en realidad, ¿qué eran? Incrédulos. No habían creído, y Jesús lo dice, ¿verdad? No, es que ustedes no creen. Síganme. Pero no creen, aman más las tinieblas. O sea, aman más que sus pecados. Es lo que le estaba diciendo Jesús. Estos están dentro, ¿verdad? Pero eso creen ellos. Y si no profetizamos en tu nombre hasta echamos, ¿qué dice? Fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Dios lo acaba, hermano Prudencio lo dijo correctamente, ¿verdad? Dios es misericordioso y dice que diario se renuevan sus misericordias. Y dice que para siempre son sus misericordias. O sea, no fue ayer y ya pasó, ya no hay. No, las riquezas inescrutables de Cristo son inmensas. Y Él tiene misericordia. Y cuando yo voy a un enfermo y pongo mano o oro por él y se sana, ¿fui yo? No. Tendré ese don, pero es Dios el dueño de todo. Sí, a lo mejor ahí estriba la confusión, ¿no? De que, o sea, de las formas yo veo aquí, ¿no? O sea, del que dice, pues, sé tú, Dios, ¿no? Obrando, haz tú la obra. Al que dice, yo decreto, yo declaro. O sea, Fíjate. ¿No? Llega una persona a la cama. ¿Sí? Esa persona, Dios ya sabe qué va a pasar. Sí. ¿Sí o no? Sí. Dios tiene control de todo. Amén. Llegas tú y lloras por él y dices, uy, no, ya estás pensando en tu tarjeta, ¿verdad? Sano cualquier dolor, sano cualquier enfermedad, sano. Y hasta mi consultorio, digo, voy a cobrar y cáncer, especialidad cáncer, SIDA y esas cosas. No, pues yo tengo tengo el don de sanidad.
Y de verdad ya estoy pensando en mi tarjeta, no. O sea, y estoy pensando, va a traer a Prudencia, va a traer a Eduardo. No, aquí vamos a hacer ¿Será? No, Dios va a obrar. Independiente que vayamos o no, Él ya sabe. Él ya sabe quién sí, quién no. Ahora, Él está viendo nuestra reacción y está viendo una iglesia activa, ¿verdad? Que está cumpliendo con lo que debe de cumplir. Orar, bendecir, amar, querer, ayudar, sostener, estar con el hermano, ayudándolo, sosteniéndolo, llenándolo de gozo, de fe, estar ahí con Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y se está cumpliendo y Dios ve con gozo eso. Dice, es una iglesia viva, una iglesia que está cumpliéndolo con lo que yo quiero que cumpla. Y qué bueno, ¿verdad? Y nos da dones y nos da cosas y pasan cosas maravillosas. ¿Pero quién? En el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, somos malos. No servimos para nada. Lo único bueno que podemos hacer es esto. Oír la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor. Es lo único bueno que podemos hacer. Pero no significa que somos cristianos. Vean lo que dice aquí. Cuidado. Cuidado porque muchos se avientan, no sé, 30 años y te dicen en una consejería, yo no siento nada, yo siento que no me ha cambiado nada a mí esta religión. No, es que no es religión, ese es tu problema. Estás metido en una religión. No, estás mal. Entonces la comunión con tu Señor, ¿cuál es? ¿La tienes? Entonces quiere decir que no. Apartaos de mí. ¿Cuál es el contexto de todo esto, hermanos? Esta separación que va a haber, ¿verdad? De malos y justos. Malos y buenos. Ahora, este es el punto. ¿Quién va a hacer esta separación? Dios. Dice que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, dice. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo dice? Si profetizamos y echaron demonios en el nombre de Jesús, hicieron, dice todavía aquí, ¿hicieron qué? Milagros. Hicieron milagros. Dice Pedro, ¿verdad? Qué dura palabra es esta. ¿Quién se podrá salvar? ¿Quién se podrá salvar? Dicen los apóstoles. Qué dura palabra. Entendámoslo, ¿verdad, hermanos? No el hecho de que estemos aquí, estemos sentados aquí, significará cristianos. Cuidado. Y se cuida con temor y temblor tu salvación. Nosotros decíamos que no es que se pierda la salvación, sino ocúpate. O sea, tienes unos zapatos nuevos, bueno, tú sabes si los traes sucios, ¿verdad? Tú sabes si los traes manchados. Bueno, si te ocupas, bueno, les vas a tener que dar grasita, les vas a tener que echar la bola para que queden bonitos. Así es la salvación. Tenemos que andar en las obras. Dice, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él envió. Es decir, ocúpate de la fe. Lo demás, que se pierde, que no. Tú ocúpate de tu, olvídate de mí. Ocúpate de lo demás. Yo me ocupo de lo demás. O sea, dice, hacedores de maldad. ¿Qué significa eso, hermanos? Entonces, Pues que hacen mal. si vamos a primera de Pedro, dice que la obedecer, dice que no es que sea tardo, pero el que espera, ¿qué está esperando? Que nos arrepentamos todos. Dice que procedan todos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nadie se pierda y todos tengan vida eterna. Esta es la voluntad de Dios. Que obedezcamos y vayamos todos al arrepentimiento. Ahora, pongámonos, no vamos a suponer, para Dios dice que un día son 1000 años. Imagínense en que hace, no sé, hace un año hubiera terminado esto, pues todos los que estamos aquí no estuviéramos aquí. Ya estuviéramos del otro lado. Por no ir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, yo prediqué en tu nombre, yo eché fuera demonios, levanté enfermos, sané, oré. Sí, lo hiciste en mi nombre. Dice, pero esto, no sé, me recuerda mucho a mi hermano Prudencio. Es horrendo oír esto, ¿verdad? Que de pronto imagínense, que te digan, yo no te conozco. Hacedor de maldad. Esto ya va de tarea para cada quien, ¿verdad? Para la cabecita de cada quien.
de los que todos pensamos que estamos aquí, y ya por el hecho de estar aquí ya somos cristianos. Cuidado. Entonces, ahorita vamos a ver la segunda parte, hermanos, vamos a ver a qué se refiere. Dice aquí, así será, dice, así será el fin del siglo. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso, porque para mí, les digo, escuché la grabación, y bueno, para mí es claro, ¿verdad? Pero me quedé, no sé. De hecho, le pregunté a Nicole, y le pregunté a una personita, me dice, no, pues es que, ¿sabes qué? Dije, entonces creo que no está muy claro. Entonces vamos a hacer la aclaración. Esto lo refiere en 13:49, dice, así será el fin del siglo. Entonces ahorita vamos a ver eso. Vamos a pararnos, hermanos, vamos a ver eso. Padre de los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Agradecimiento profundamente, como siempre, Señor, porque dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra. Tú nos enseñas, bendito Padre, nos das guía, Señor, nos enseñas el camino, pero a veces nuestra necesidad no nos deja ver claramente, Señor, y entender lo que significa precisamente, ¿verdad?, la naturaleza caída. Hemos de ser salvos, Señor, tenemos la necesidad de salvo, y solamente en ti, Señor, es que podemos alcanzar eso. Si nosotros por ningún medio podemos alcanzarlo, Señor, haznos entender y comprender esto, Padre, porque yo sé que muchos corazones van a temblar después de escuchar esto, Señor, porque la palabra es clara. No te conozco, Hacedor de maldad. No te conozco. Gracias, Padre de los cielos, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tú para siempre, Señor, es en tu misericordia. Y esto nos da la oportunidad, Padre bendito, de profundizar en los estudios, en los temas, en esas enseñanzas que se nos da y que tanto necesitamos, Señor, para el crecimiento espiritual. Por eso dice tu palabra, Señor, mi pueblo pereció, fue destruido por falta de conocimiento. Llenos aquí, Señor, tratando de aprender más de ti, tratando de adquirir más conocimiento, ese conocimiento espiritual, Señor, que es para crecimiento espiritual. Gracias, Padre, y como siempre te pedimos tu asistencia, Padre bendito, para que tú nos lleves y nos conduzcas a toda justicia, ¿verdad? Que sea tu Santo Espíritu haciendo hasta ahora, Señor, en nosotros, y que cada corazón aquí oyente, Señor, vaya a esa profundidad, a ese entendimiento, que tenga luz del entendimiento del Espíritu Santo, Señor, para que comprenda que estas cosas no son bromas, Señor. Es en serio, y tú no andas con bromas, y tú no puedes ser burlado, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé ese entendimiento. Gracias, Padre, y todo esto te lo pido y clamo y ruego en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Te presento un hermano. 10 minutos, hermano. Venga, sí, de aquí ya no sale muerto, venga.